Hola, muy buenas, queridos practitioners. Bienvenidos a este interesante y especial webinar que tenemos hoy aquí. Hoy contamos con la presencia de Jack Bauer. Él es un farmacéutico, está diplomado por la Universidad de Lausanne, es formador clínico y es fundador y copropietario del laboratorio AWD. Él es delegado ministerial de salud preventiva y bienestar en la población de Saboya. Por lo tanto, es un enorme placer tenerlo aquí con nosotros y vamos a hablar de lo que es la biofísica, un nuevo concepto en biotecnología. Así que, bueno, bienvenido, Jack. Es un placer tenerte aquí para todos nosotros y un honor. Buenos días a todos. Es un verdadero honor para mí presentar este seminario y muy especialmente junto a Esteban. Buenos días, Esteban. Buenos días, Jack. Les pido disculpas por no hablar español, aunque lo entiendo. Por eso haré mi presentación en inglés. Les agradezco su comprensión. Perfecto, pues creo que sin más dilación, lo único que nos queda es empezar. Así que bienvenido, Jack, te dejo el protagonismo y va a ser un auténtico placer escucharte. Buenos días a todos y muchísimas gracias por su valiosa presencia. Lo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy es no simplemente una tecnología, sino más bien una forma de abordar y comprender los complejos sistemas vivos a través de la perspectiva de la biofísica, la epigenética y la interacción funcional. Durante mucho tiempo, la biología se ha estudiado principalmente a través de la estructura, de mediciones y de parámetros aislados. Sin embargo, los sistemas vivos son, por su propia naturaleza, dinámicos. Son elementos interconectados entre sí y que además se adaptan constantemente a los entornos en los que se desarrollan. Por esta razón, considero que es fundamental que complementemos el análisis cuantitativo con una perspectiva mucho más cualitativa e integradora. En este webinar, exploraremos cómo las señales biológicas, los moduladores epigenéticos y las herramientas tecnológicas pueden ayudarnos a comprender mejor los desequilibrios funcionales, la adaptación y las posibilidades de optimización. Mi intención el día de hoy no es la de oponer la ciencia convencional a los enfoques emergentes, sino más bien la de construir un puente sólido entre ambas, de una manera rigurosa, práctica y con un significado clínicamente relevante. Ciertamente, la forma más descabellada de abordar la ciencia es cavar trincheras allí donde el sentido común en realidad demanda la construcción de puentes entre las disciplinas. En resumen, tu cuerpo no es una mera colección de partes separadas. Es una red viva de relaciones. Así que me gustaría darles un poco de información sobre este laboratorio que creé recientemente a mediados del año 2021, justo durante el periodo de la pandemia de COVID. Y este laboratorio me pareció de suma importancia para poder comprender a fondo algo más de lo que la gente solía tener en mente cuando hablaban de la infección del sistema inmunológico, pero también lo que nosotros denominamos el enfoque de bioresonancia o de biología cuántica, que es más cualitativo que cuantitativo. Muy interesante porque es un poco el proceso, Jack, perdón, de cómo integramos lo que son las tecnologías cuantitativas y las correspondemos con las cualitativas. Así que adelante, va a ser muy interesante escucharte. Muchísimas gracias, Esteban. Aquí tienen una pequeña imagen del laboratorio y pueden observar a dos clientes, o mejor dicho, dos pacientes que se encuentran justo allí. Y este laboratorio fue muy importante porque en él se utilizaban varias tecnologías involucradas, como una en la que somos realmente de los mejores del mundo, que es el análisis de sangre viva, a través de un microscopio muy específico llamado microscopía de campo oscuro. Pero también contamos con una estrategia de desintoxicación, la cual es conocida como Firewalker, porque lo que haces es calentar los pies de los pacientes. La tecnología de desintoxicación Firewalker se basa en el apoyo a la eliminación de metales pesados y toxinas, pero hay muchas otras cosas que también podemos eliminar y verificar exactamente el contenido de lo que es eliminado después de la sesión de tratamiento del paciente. Y el último se llama NLS, por tecnologías de sistemas no lineales. Y esto es algo muy importante también,
que discutiremos para entender que los sistemas no lineales implican que de cierta manera no tienes los mismos resultados matemáticos al duplicar la dosis, por ejemplo. Pero a veces, tan solo una pequeña impulsión puede generar unas diferencias verdaderamente enormes en el funcionamiento de los sistemas biológicos, específicamente los humanos. Y sobre este tema volveremos a hablar con mayor profundidad más adelante. Además, contamos con otras tecnologías adicionales que se encuentran activamente involucradas en las investigaciones de este laboratorio. Hay una que se llama crioterapia Sheva, que es un tipo de regeneración celular y un apoyo anti-envejecimiento. Y Sheva significa de forma sencilla activación de peso por extracción de calor. Y he estado cooperando con un profesor de origen camboyano en París, quien encontró una forma que se llama, no es exactamente una crioterapia, pero esta es una manera de tratar. Las células grasas están condenadas a morir si no transforman de inmediato su contenido de grasa en energía. Y esto funciona muy bien, y además es un método no invasivo. Y es solo una de las muchas cosas que estamos llevando a cabo también, porque también actúa a través de la modulación epigenética, sobre lo cual hablaré más adelante, mediante la activación de una proteína específica que se denomina histona. Continúo ahora con los informes de optimización de los moduladores epigenéticos, y esa es precisamente la razón por la cual me encuentro hoy aquí frente a ustedes, después de haber podido explorar y validar una metodología que nos ha sido proporcionada por la compañía Epix Life. Y esa es la razón por la que me sentí tan honrado de poder crear este webinar junto con Esteban el día de hoy. Hemos conversado extensamente en varias ocasiones y hemos llegado a la conclusión de que era el momento idóneo para realizar este seminario web, porque la epigenética es un tema de una importancia absolutamente crucial. Diría incluso que es esencial y que no puede ser ignorado ni dejado de lado en la actualidad, ni siquiera en el contexto de la medicina clínica y universitaria. Y por cierto, me gustaría también añadir algo que, a mi parecer, es bastante importante. Mi interés por la genética no es algo reciente. Pueden ver aquí una fotografía histórica muy importante e interesante de mí mismo, un poco más joven, junto al doctor James Watson, ganador del Premio Nobel por su descubrimiento de las estructuras de doble hélice del ADN en 1962. Y aquello fue, la verdad, para mí un encuentro verdaderamente extraordinario. Y bueno, solían invitarme, eso fue en el año 2013, a este laboratorio que está ubicado en Nueva York, justo al lado de la ciudad de Nueva York, con el fin de poder colaborar con ellos. Y eso, por supuesto, estaba mucho más enfocado o, digamos, dirigido exclusivamente a la genética pura. Pero aquello fue la base fundamental y el trasfondo principal de mi creciente y cada vez mayor interés por todo lo que rodea al campo de la genética, incluyendo, por supuesto, lo que es la epigenética, ya en un momento posterior. Y ahora, pasemos a los fundamentos conceptuales. Estamos hablando de la biofísica de los sistemas biológicos complejos. Y para entender eso claramente, primero tenemos que hacer una clara distinción entre genética y epigenética. Tengo que hablar sobre el proyecto Genoma Humano, que pueden ver aquí en el lado izquierdo de la diapositiva. La definición del proyecto Genoma Humano es en esencia un ambicioso proyecto científico de alcance internacional que tuvo como objetivo principal mapear y secuenciar por completo el genoma humano. Este fue un momento trascendental en la historia de la ciencia, cuando los investigadores se propusieron descifrar y leer el libro completo de instrucciones genéticas que conforman el cuerpo humano. Cuando hablamos del genotipo, su definición es, por supuesto, el conjunto completo de todos los genes que son heredados por un individuo. Y el genotipo representa, de cierta manera, el plano fundamental, como si fueran puertas que ya están instaladas en una casa. No se pueden quitar tan fácilmente. Sin embargo, hay algo que sí se puede hacer con las puertas. Volveré a abordar este tema un poco más adelante. Y con respecto a las pruebas de ADN, la definición que manejamos es el análisis detallado del material genético para poder identificar las predisposiciones biológicas y las variaciones individuales.
Nosotros observamos lo que está escrito en el código genético, pero no siempre cómo este código es realmente utilizado o expresado. Y ahora pasamos a la parte derecha de estas diapositivas, que es, por supuesto, la más importante y que constituye el núcleo central de lo que estamos discutiendo en este webinar el día de hoy, que es la epigenética. Así que, en primer lugar, es fundamental que comprendas que epi proviene de una raíz de origen griego, lo que significa por encima. Así que tienes lo genético por un lado y tienes lo genético por encima de lo genético por el otro lado. Entonces, ¿qué es la epigenética exactamente? La epigenética estudia cómo se regula la expresión génica sin cambiar el ADN en sí mismo. En otras palabras, sigues teniendo las puertas en la casa, esas puertas que son muy difíciles de quitar o de eliminar por completo, pero lo que sí puedes hacer es elegir la manera en que esa puerta se encuentra, si está completamente abierta, totalmente cerrada o simplemente entreabierta, ¿no es así? Y es precisamente en ese punto donde tienes la oportunidad y la posibilidad de intervenir en este fascinante campo que conocemos como la epigenética. Y no se trata tanto de lo que está meramente escrito, por ejemplo, en la sustancia del ADN, sino más bien de cómo esa información es leída, interpretada y finalmente expresada. Ahora, estamos hablando de un concepto fundamental, el fenotipo. Y el fenotipo, como término, proviene de las raíces griegas, específicamente de fenón, que significa cómo aparece, cómo se manifiesta, lo cual es sin duda muy, muy importante para entenderlo todo. Entonces, podemos decir que la definición de fenotipo se refiere a todos los resultados que son observables de la expresión de un gen. Es decir, la forma en que los genes se manifiestan de manera física y real en el organismo o en el cuerpo humano. Y verán más adelante que existe una nueva ciencia, la nutrigenómica, que demuestra cómo lo que ustedes comen puede influir en si su puerta estará entreabierta o completamente abierta, y así sucesivamente. Eso es algo realmente interesante. Y ahora, si nos referimos específicamente al fenotipo, yo diría que esto es, en esencia, aquello que se hace visible, lo que se manifiesta de forma concreta, lo que se expresa. Y en lo que respecta a los moduladores externos, ahora, la definición es que son todos aquellos factores ambientales que tienen la capacidad de influir directamente en la expresión de nuestros genes. Por ejemplo, podemos mencionar la nutrición, el estrés, las toxinas, los patrones de sueño y, por supuesto, nuestras emociones. Estos son todos aquellos factores externos que ejercen influencia sobre la manera en que nuestros genes se manifiestan. Ahora, procedamos a analizar el tercer punto que se encuentra en la sección derecha de la presentación, el cual consiste en los informes de optimización de los moduladores epigenéticos. La definición establece de manera inequívoca que se trata de informes detallados que tienen la función primordial de identificar cuáles son los factores específicos que pueden ser optimizados con el objetivo de mejorar significativamente la expresión genética y, por consiguiente, el equilibrio general del sistema biológico. Estas herramientas nos permiten establecer prioridades sobre aquello que es susceptible de ser ajustado con el fin de optimizar el equilibrio funcional de nuestro organismo. En otras palabras, la genética nos proporciona el potencial inherente. La epigenética, por su parte, es la que determina cómo se manifiesta y se expresa ese potencial. Dicho de otra manera, si se me permite la expresión, los genes son los que cargan el arma, pero es el entorno el que, en última instancia, aprieta el gatillo. En otras palabras, el genoma no representa un destino inalterable y predeterminado. No se trata en absoluto de una prisión, sino más bien de un potencial que es plenamente modificable. Ahora bien, con el firme propósito de llegar a poder entender con total claridad qué es lo que define exactamente a los sistemas biológicos de alta complejidad, resulta fundamental que logremos diferenciar tres conceptos que son muy distintos. Aquello que denominamos habitualmente como sistemas interconectados, las redes de comunicación a nivel celular y, por último, los sistemas que poseen un carácter no lineal. En cuanto a los sistemas interconectados, su definición es que un sistema biológico, o más bien, los sistemas biológicos no funcionan de forma aislada. Absolutamente todos los órganos, los tejidos y los diversos sistemas están interactuando de manera constante y fluida los unos con los otros. El cuerpo humano no es simplemente una colección de partes aisladas e independientes. Se trata más bien de una red sumamente compleja de sistemas que se encuentran interactuando constantemente entre ellos en todo momento del día. Para decirlo de otra forma, ninguna parte del cuerpo funciona de manera independiente. Todo, absolutamente todo, está interconectado. Ahora conversemos sobre las redes de comunicación celular. La definición establece que las células se están comunicando de manera constante y continua, a través de señales tanto bioquímicas como bioeléctricas, con el firme propósito de mantener un estado de equilibrio y una coordinación biológica general en todo el cuerpo.
Las células están constantemente intercambiando información, día y noche, a través de señales químicas, señales eléctricas y complejas vías de comunicación, incluyendo la luz. Y existe un científico extraordinario, llamado Fritz Albert Popp, quien ha demostrado esto de manera concluyente. De esta forma, el cuerpo humano funciona porque sus células están en una comunicación constante y fluida entre sí, intercambiando información vital. Ahora, adentrémonos en el fascinante mundo de los sistemas no lineales. En los sistemas biológicos, las causas y los efectos no siempre guardan una relación de proporcionalidad. Pequeños cambios, como ya he mencionado anteriormente, pueden generar efectos de gran magnitud y, a la inversa, grandes cambios pueden tener consecuencias mínimas. Esto es lo que también conocemos como el famoso efecto mariposa. En los sistemas vivos, la respuesta a menudo no es predecible. Una pequeña entrada puede llegar a generar un impacto de gran magnitud, mientras que en otras ocasiones, un estímulo considerable no produce casi ningún tipo de reacción. En otros términos, el cuerpo humano no se comporta de la misma forma que lo haría una máquina. Se comporta como un sistema adaptativo complejo. Para concluir esta diapositiva, me gustaría señalar que cuando logramos comprender estos tres principios fundamentales, la interconexión, la comunicación y la no linealidad, empezamos a entender por qué un enfoque puramente reduccionista suele ser, en muchas ocasiones, insuficiente. Ahora pasemos al enfoque cualitativo, que queremos oponer al enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo, en este punto, nos lleva a movernos de una visión puramente descriptiva de la biología hacia una perspectiva mucho más funcional e integradora. Con respecto a la relación que existe entre los epigenomas y los diferentes entornos, el epigenoma funciona como una especie de interfaz, sirviendo de puente entre el potencial genético inherente y las diversas influencias que provienen del ambiente. Los epigenomas son el lugar donde ocurre la interacción entre aquello para lo que estamos genéticamente programados y el entorno al que estamos expuestos. Tus genes te proporcionan el potencial. Tu entorno moldea la forma en que ese potencial se expresa. En otras palabras, es fundamental entender que no somos únicamente el resultado directo de la información contenida en nuestros genes, sino que somos, de hecho, el producto de la compleja interacción que nuestro entorno, nuestro ambiente, establece con esa información genética. Ahora, por favor, dirijamos nuestra atención a la parte derecha de las diapositivas. Nos centraremos en la perspectiva cualitativa versus la perspectiva cuantitativa. Para empezar, es fundamental que comprendamos con claridad a qué nos referimos. El enfoque cuantitativo se refiere a todos aquellos valores que podemos medir y expresar numéricamente, como el número, las concentraciones o los niveles. En lo que se refiere específicamente al enfoque de tipo cualitativo, se trata más bien de llevar a cabo una interpretación profunda de los patrones, de las relaciones existentes y de los diversos estados funcionales que se presentan. Un enfoque cuantitativo nos revela la magnitud de algo. Un enfoque cualitativo nos asiste en la comprensión de cómo y por qué suceden las cosas. Los números son, sin duda, importantes, pero no siempre logran explicar la totalidad del panorama, sobre todo cuando hablamos de sistemas biológicos que son inherentemente complejos. En otras palabras, no nos limitamos simplemente a medir el sistema, sino que nuestro objetivo principal es entender en profundidad cómo se comporta y funciona. En un sistema biológico complejo, comprender las interconexiones, las relaciones y los patrones subyacentes resulta ser mucho más revelador e informativo que simplemente observar valores numéricos aislados. Y me permito, además, añadir algunas diapositivas que me parecen especialmente interesantes para ilustrar esa diferencia, que es esta. Como pueden observar, este científico está mirando fijamente el fondo del vaso, viendo cómo el agua en el vaso se comporta, y está olvidando por completo el hecho de que un tsunami está a punto de desbordarse. Y esa es precisamente la gran diferencia entre la construcción de puentes entre distintas disciplinas científicas y las diversas formas de interactuar con la materia inerte y los complejos sistemas biológicos, y por otro lado, la manera de no hacerlo. Entonces, ¿por qué es que una aproximación de tipo cualitativo puede llegar a ser mucho más relevante y efectiva que una puramente cuantitativa cuando nos referimos a los sistemas biológicos complejos? Hay muchas razones para eso.
Pero lo que me gustaría decir es que, por supuesto, en muchísimas áreas de la ciencia, los números resultan ser fundamentales. Estos nos proporcionan una gran precisión, la capacidad de realizar mediciones exactas y la base para establecer comparaciones claras. Pero en sistemas biológicos complejos, los números por sí solos, con frecuencia no resultan suficientes, porque los sistemas vivos son dinámicos, están interconectados y son no lineales, como lo había comentado previamente. Un enfoque puramente cuantitativo nos informa sobre lo que está sucediendo, pero no siempre nos revela el cómo o el porqué de los acontecimientos. Por otro lado, la perspectiva cualitativa nos brinda la capacidad de comprender en profundidad los patrones subyacentes, las complejas relaciones interconectadas y los diversos estados funcionales que operan dentro del sistema en cuestión. En otras palabras, en sistemas complejos, entender las relaciones suele ser más informativo que medir valores aislados. Dos pacientes pueden presentar los mismos valores numéricos en los resultados de las pruebas, pero sus estados funcionales pueden ser completamente diferentes. Y esta es precisamente la razón por la que necesitamos integrar enfoques cualitativos en el análisis biológico moderno. Expresándolo de otra manera, y para que quede muy claro y conciso, los números se encargan de medir, pero son las relaciones las que nos ofrecen la verdadera explicación. Ahora que hemos tenido la oportunidad de explorar los conceptos fundamentales, pasemos ahora a considerar cómo estos principios pueden ser aplicados dentro de un marco biológico y tecnológico. De lo que estamos hablando aquí es de la integración del conocimiento biológico con las herramientas tecnológicas. En otras palabras, estamos conectados. Estamos estableciendo una conexión entre la biología y la tecnología. La biofísica proporciona un puente. Antes estaba hablando de puentes. Nos permite traducir procesos biológicos complejos en señales que son tanto medibles como interpretables. En otras palabras, la biofísica es, en esencia, el lenguaje fundamental que posibilita a la tecnología interactuar de manera efectiva y significativa con los intrincados sistemas vivos. Y en lugar de enfocarnos únicamente en las estructuras estáticas, ahora estamos observando las interacciones dinámicas, las señales de energía y la comunicación que se producen dentro de los sistemas biológicos. En otras palabras, ya no nos limitamos simplemente a analizar el cuerpo. Estamos analizando cómo funciona y cómo se comunica. Este enfoque es totalmente coherente con lo que habíamos discutido previamente: sistemas interconectados, comunicaciones celulares y un comportamiento no lineal. Si la biología es un campo dinámico y profundamente interconectado, entonces la tecnología, por su parte, debe tener la capacidad de abarcar toda esa complejidad. Y esto es precisamente lo que las modernas tecnologías biofísicas se proponen lograr. En otras palabras, y para resumirlo en una sola frase, la biofísica nos permite traducir la biología en señales medibles y la tecnología en conocimientos significativos. Ahora hablemos de ellos. Comencemos con algo muy sencillo. Una señal electromagnética es una forma de energía que lleva información y viaja como una onda. En términos simples, es cómo la información se mueve a través del espacio. Usamos señales electromagnéticas a diario, por ejemplo, con el Wi-Fi, los teléfonos móviles, los controles remotos y un largo etcétera. Así que la pregunta no es si las señales electromagnéticas existen, porque todos sabemos que sí, sino si los sistemas biológicos también utilizan este tipo de comunicación. Y la respuesta es sí. Los sistemas biológicos generan y responden a señales electromagnéticas continuamente.
Cada una de las células de nuestro cuerpo genera actividad eléctrica y en cualquier lugar donde se manifiesta esta actividad existe la presencia de un campo electromagnético. Dicho de otra manera, las señales electromagnéticas no son más que energía que transporta información, y el ámbito de la biología se encuentra completamente lleno de este tipo de señales. Pero si la información puede transmitirse mediante señales electromagnéticas en el ámbito de la tecnología, entonces resulta sumamente fascinante investigar de qué forma esto se aplica a los sistemas biológicos. Ahora, veamos algo que todos usamos a diario: el Wi-Fi, la televisión, la radio e incluso las llaves del coche. Todas estas tecnologías dependen de señales electromagnéticas, pero no las vemos visualmente, aunque confiamos plenamente en ellas. La información se transmite a través del espacio, sin ninguna conexión visible, y aún así, su funcionamiento es impecable. Por ejemplo, cuando pulsas el botón de la llave de tu coche a distancia, se envía una señal que es recibida y se traduce en una acción específica. Y esto interactúa entre tres campos que son muy particulares y que están constantemente interrelacionándose en nuestra vida cotidiana, en cada momento de nuestro día a día: la información, la energía y la materia. Así que la verdadera pregunta no es si este tipo de comunicación existe, porque tú mismo estás utilizando información de energía de información y también materia, incluso al presionar el botón de tu llave. Pero la pregunta es si mecanismos similares podrían estar presentes también en los sistemas biológicos. En otras palabras, si la tecnología utiliza señales electromagnéticas para transmitir información, ¿por qué la biología no haría exactamente lo mismo? Ya confiamos plenamente en las señales invisibles de la tecnología. La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿por qué razón no deberíamos confiar en que la biología funcione de una manera análoga? Y basándonos en estos principios fundamentales, podemos ahora introducir el concepto de la resonancia biológica. El concepto de resonancia biológica hace referencia a la aptitud que tienen los sistemas de naturaleza biológica para reaccionar ante determinadas frecuencias o señales. En términos muy sencillos, los sistemas vivos tienen la capacidad de interactuar con frecuencias específicas. Y esto, por cierto, guarda una gran coherencia con lo que ya habíamos comentado previamente. Me refiero a la comunicación, a la interconexión y también a la señalización de tipo electromagnético. Algunas tecnologías ampliamente conocidas, como la resonancia magnética, ya se basan en interacciones electromagnéticas con el cuerpo humano. Otros sistemas, como los dispositivos de bioresonancia o los enfoques basados en la mecánica cuántica, buscan explorar estas interacciones de maneras diferentes y novedosas. Por ejemplo, se incluyen dispositivos que utilizan la emisión de señales de amplio espectro. Como lo que ven ahora mismo en la diapositiva, las bobinas de tipo Tesla, por ejemplo, están específicamente diseñadas para interactuar con una gama muy amplia de frecuencias. Pero, saben, la idea principal no es en absoluto reemplazar los enfoques convencionales que ya existen, sino más bien explorar y añadir capas adicionales de interacción biológica. Si los sistemas biológicos son sensibles a las señales, entonces naturalmente se vuelve relevante estudiar cómo estas señales pueden ser medidas, interpretadas y potencialmente moduladas. La resonancia biológica sugiere que los sistemas vivos pueden interactuar con señales muy específicas y que esta interacción particular podría ser tanto medible como susceptible de interpretación. Ahora, pasemos a examinar una estructura biológica sumamente interesante: el folículo piloso. El folículo piloso es una estructura viva que refleja la actividad biológica en curso. En otras palabras, a diferencia del tallo del cabello en sí, el folículo es un tejido vivo conectado a procesos metabólicos y celulares. Y el tallo del cabello, en su mayor parte, está compuesto por queratina y melanina. Biológicamente es inactivo. El folículo piloso, por el contrario, es un tejido vivo. Posee una actividad metabólica constante y una capacidad de respuesta biológica intrínseca.
Así que, cuando hablamos de información biológica, no nos referimos a un material inerte o sin vida, sino a estructuras que son vivas, dinámicas y con una gran capacidad de interacción. Los sistemas biológicos a menudo exhiben un comportamiento oscilatorio, lo que significa que funcionan en ciclos y ritmos. Estas oscilaciones se pueden describir como patrones sinusoidales, olas repetitivas de actividad a lo largo del tiempo. En otras palabras, la biología no es algo estático, más bien es completamente rítmica. La vida, mis queridos amigos, no es para nada lineal. Al contrario, es inherentemente oscilatoria. Solo piensen por un momento en el funcionamiento del corazón, por ejemplo. Esto es consistente, además, con todo lo que discutimos antes: sistema no lineal, comunicación e interacción dinámica. Y es precisamente por esto que los marcadores biológicos deben interpretarse de forma funcional y dinámica. El folículo piloso es un marcador biológico que está vivo, y los sistemas biológicos funcionan a través de patrones oscilatorios rítmicos. Ahora veamos cómo se procesa la información. La idea clave aquí es que las señales que recogemos no se interpretan de forma aislada. Están correlacionadas con grandes bases de datos biológicas. Esto significa que los datos que obtenemos son comparados con patrones de referencia que han sido derivados de nuestro conocimiento biológico ya existente. En otras palabras, con Epix Life no estamos simplemente adivinando, sino que estamos comparando. Por ejemplo, uno de los principales centros de referencia se encuentra en Hamburgo, Alemania, pero esto no se limita a una sola ubicación. Los sistemas integran datos de múltiples bases de datos internacionales, incluyendo Alemania, Rusia y, por último, pero no menos importante, los Estados Unidos. Esto permite la creación de un marco de referencia que sea aplicable y reconocido a nivel mundial. Así que la idea fundamental es que estamos trabajando, o mejor dicho, aquello con lo que estamos operando no es una interpretación meramente local, sino un análisis comparativo que está informado por una perspectiva global. La verdadera fortaleza de este sistema reside precisamente en su capacidad para cotejar y comparar datos individuales específicos con amplias referencias biológicas a gran escala. Y esto es lo que nos permite pasar de señales en bruto a una interpretación significativa. Ahora veamos un caso real, anonimizado por confidencialidad. En primer lugar, como pueden observar, nos encontramos con un caso en el que hemos detectado síndrome de fatiga crónica, inflamación, desequilibrios en la microbiota y estrés. Y esto nos da este ejemplo, ilustra cómo los diferentes desequilibrios funcionales pueden estar profundamente interconectados. En este caso particular, se identificaron varios patrones clave de gran relevancia. En lo que respecta a la fatiga crónica, por ejemplo, el paciente manifestaba una fatiga persistente, no simplemente un cansancio pasajero o temporal, sino una marcada y crónica falta de energía. En lo que respecta al desequilibrio de la microbiota, se observó también una clara alteración en su composición, lo cual puede impactar negativamente la digestión, el sistema inmunitario y la función metabólica en general. Además, se identificaron signos de una inflamación de bajo grado, la cual frecuentemente desempeña un papel central en el desarrollo de muchas afecciones crónicas. Y finalmente, y no menos importante, un estrés considerable, tanto a nivel fisiológico como emocional, formaba parte de la situación general. Y como pueden ver, estos no son problemas aislados, son, de hecho, componentes interconectados del mismo sistema. Así que el estrés puede afectar directamente la microbiota. La microbiota puede influir en la inflamación. La inflamación puede contribuir al cansancio. Todo está intrínsecamente interconectado, y precisamente por ello nos enfrentamos a un problema. Un enfoque puramente cuantitativo, por su naturaleza, tiende a examinar cada parámetro de forma aislada, sin considerar su contexto. Sin embargo, un enfoque cualitativo nos brinda la capacidad de comprender en profundidad la compleja y dinámica relación que existe entre todos ellos. No estamos simplemente identificando problemas. Estamos comprendiendo el sistema en su totalidad, en su conjunto, como un todo. Nos referimos a holos, de la raíz griega,
que precisamente significa, o que quiere decir el todo, la totalidad de las cosas. Y es esta comprensión la que nos permite definir una estrategia mucho más específica y coherente. Este caso demuestra claramente que los síntomas no están aislados. Forman parte de un sistema complejo e interconectado. Y como pueden ver, lo que resulta sumamente interesante en esta situación es que el sistema evidencia una elevada necesidad de optimización. Esto significa que varios de los mecanismos reguladores no están funcionando óptimamente. El cuerpo no está en equilibrio, está intentando adaptarse, pero aún se encuentra bajo estrés. En esta etapa, no estamos observando la enfermedad en sí misma, sino que estamos prestando atención a la disfunción. En esta fase, no estamos analizando la enfermedad, sino que nos enfocamos en la disfunción. Y es precisamente aquí donde la intervención temprana se vuelve absolutamente fundamental. Después de aplicar intervenciones específicas y bien dirigidas, observamos una necesidad considerablemente menor de optimización. Esto nos indica claramente que el sistema está recuperando su coherencia y su equilibrio. Y esto no se debe a que hayamos corregido un único y aislado parámetro, sino más bien a que hemos brindado un apoyo integral al sistema en su conjunto. En otras palabras, no nos limitamos a combatir los síntomas de forma superficial, sino que restauramos el sistema en su totalidad. Y esto nos lleva a la parte más importante: intervención y resultado. La intervención combinó y utilizó herramientas avanzadas de análisis, tales como Biostar y HeartReader. Estas tecnologías nos brindan la valiosa capacidad de monitorear el estado funcional del organismo en tiempo real. Y esto es, dicho sea de paso, precisamente lo que yo hice para analizar detalladamente los resultados de Epix Life y poder compararlos con mis propias herramientas al inicio de nuestra fructífera colaboración. Y el resultado es una mejora progresiva y continua. No es un cambio repentino, sino una evolución sostenible. La salud no es un interruptor, es más bien un proceso continuo. Y para poder comprender a fondo este proceso, es fundamental que analicemos los diversos moduladores que están implicados en él. Esta diapositiva nos ilustra los diferentes tipos de moduladores que intervienen en el sistema, como por ejemplo el microbioma, las vitaminas, los minerales, aminoácidos, ácidos grasos, antioxidantes, la exposición a sustancias tóxicas, que es cada vez más prevalente en la actualidad, y los factores ambientales como la alimentación que consumes, el tipo de agua que bebes, la calidad del aire que respiras, la contaminación electromagnética y un largo etcétera. Y todos estos factores interactúan de forma continua e influyen en la función biológica, y esto es precisamente lo que conocemos como modulación epigenética. En otras palabras, no estamos tratando el cuerpo, no estamos tratando enfermedades, sino que estamos influyendo en sus entornos. Y para comprender mejor a los pacientes, también integramos información clínica relevante. Además, incorporamos cuestionarios clínicos detallados para correlacionar los datos biológicos obtenidos con la experiencia de vida real de cada paciente. Como destacó Bruce Lipton, la expresión génica está influenciada por el entorno y la percepción. Más adelante les describiré un par de experiencias, si aún nos queda tiempo, realizadas por el Dr. Bruce Lipton en relación con la observación de los procesos transgenealógicos y cómo la epigenética puede ser integrada en dicho proceso. En cualquier caso, les recomiendo muchísimo a todas las personas interesadas en este campo que lean este libro absolutamente fenomenal, La biología de la creencia, y que comprueben cómo las creencias de la gente pueden incluso llegar a influir en su propio estado físico. Esto también dio origen a algunas disciplinas colaterales como, por ejemplo, la descodificación biológica o la psiconeuroinmunología. Ya sea que estemos completamente de acuerdo con toda interpretación o no, la idea esencial sigue siendo válida. La biología es dinámica y receptiva, y el paciente no es solo biología. El paciente es un sistema complejo de interacciones. Entonces, ¿qué significa esto exactamente para el futuro?
El futuro de la biotecnología se está moviendo hacia tres direcciones principales. En primer lugar, entender el cuerpo humano como un sistema de información. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de biología informacional. Pero, por supuesto, esto no es todo. Ahora bien, si nos centramos en las estrategias preventivas, la palabra clave es actuar antes de que la enfermedad se manifieste. Porque hay que recordar que cuando la enfermedad ya está presente en tu cuerpo, significa que hay una secuencia, muchas secuencias. Aquello que estaba ocurriendo previamente, la enfermedad se manifestó físicamente, lo cual quizás pudo haberse comprendido con antelación, con el propósito de, tal vez, prevenir que la afección se materializara de forma tangible en el organismo. Y aquí es donde es absolutamente interesante tener este tipo de enfoque. Y en cuanto a los enfoques personalizados, tenemos que hacer una intervención adaptada a cada individuo. En otras palabras, pasar de una medicina reactiva a una salud predictiva y personalizada. En otras palabras, y finalmente, el genoma no es un destino fijo. Es un potencial dinámico moldeado por su entorno. Y cuando hablo de medio ambiente, no me refiero solo al entorno externo, sino también al entorno interno, como pudieron ver también a lo largo de este webinar. El entorno interno es tan importante como el externo, especialmente cuando uno se pone a hablar y a referirse, por ejemplo, a las emociones. Los sistemas psicoemocionales están desempeñando un papel tan importante en la actividad general de la salud de los pacientes. Y hay muchas otras cosas. Solo estaba haciendo referencia a un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes, a modo de conclusión, como mencioné antes. Este ejemplo viene de Bruce Lipton. Han realizado un estudio clínico de dos familias completamente distintas, que no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra, y las estudiaron a lo largo de 5 generaciones. Y un miembro de la familia poseía un gen dominante que indicaba la presencia de un marcador para un tipo específico de cáncer. Y la otra familia, cuyo historial se siguió durante 5 generaciones, no presentaba este marcador genético. Pero, por alguna razón, el hijo de la familia que genéticamente no presentaba el marcador de cáncer en su linaje durante 5 generaciones, tuvo que ser adoptado por la 5ª generación de la familia que sí poseía este marcador genético de cáncer. Y en un plazo de aproximadamente 3 o 4 meses, descubrimos el mismo marcador, un marcador genético, en el ADN de este niño de la otra familia, quien no lo había presentado en sus últimas 5 generaciones. Y así es de potente la manifestación epigenética, y esa es la razón por la cual es tan importante tenerlo en cuenta. Porque es precisamente en este ámbito donde la biofísica, la epigenética y la tecnología tienen la necesidad de abrir nuevas perspectivas en el campo de la salud, no con la intención de reemplazar la medicina tradicional, sino más bien para ampliar y enriquecer nuestra comprensión de lo que es la vida misma. Muchas gracias. Les agradezco de verdad. Para concluir, me gustaría decir lo siguiente. La salud no es solo una cuestión de estructura. También es una cuestión de comunicación, regulación y coherencia. El genoma no es tu prisión, es un potencial. Y si ese potencial puede ser influenciado por el entorno, las señales y las interacciones biológicas, entonces se abren nuevas perspectivas, no solo para el análisis, sino también para la prevención y un apoyo personalizado. Es por esta razón que considero que la biofísica y la epigenética merecen una atención muy seria, porque podrían ayudarnos a comprender la vida no solamente como algo estático, sino más bien como algo dinámico, adaptativo y profundamente interconectado.
No cambiamos la vida aislándola. La comprendemos escuchando sus interacciones. El futuro de la salud no solo será más preciso, sino que también deberá ser mucho más integrador. Muchas gracias por su amable atención. Y me gustaría añadir que le agradezco, Esteban, enormemente por haberme brindado esta oportunidad de formar parte de este programa para poder enseñar todo aquello que pueda ser enseñado y sobre todo por el gran nivel de confianza que me ha brindado y al cual no soy en absoluto insensible, como bien puede usted imaginar. Y espero sinceramente que esta primera ocasión represente el punto de partida para fortalecer y profundizar nuestra cooperación de manera muy significativa en los años venideros. Y de verdad, me gustaría agradecerles enormemente y agradecer a Epix Life y a todos sus valiosos miembros por esta nueva y valiosa presencia que están brindando a toda la humanidad. Muchísimas gracias por ello. Muchas gracias, Jack. Es un honor y un placer poder haber compartido esta información con alguien de este nivel, una persona, un científico que ha trabajado con James Watson, que junto a Francis Collins ha sido los padres del proyecto Genoma Humano, una persona que ha compartido trabajos con Bruce Lipton, un científico que ha sido nombrado delegado ministerial como asesor en medicina preventiva, bienestar integrativo en la comunidad de Saboya, el país de Saboya, o sea que es la primera vez en la historia de la humanidad que aparece un cargo así. O sea que para nosotros, Jack, es un auténtico placer haberte escuchado, un privilegio. Te damos las gracias en mi nombre, en nombre de Peace Life, por habernos dedicado este tiempo y este conocimiento y estamos muy, muy agradecidos. Thank you very much y un fuerte abrazo de corazón desde Peace Life. Gracias, Jack. Gracias a todos. Gracias, Jack.